¿Por qué un plebiscito para la paz en Colombia? Es la pregunta que nos estamos haciendo hoy aquí en Nos Cogió la Noche. Y mi estimado Andrés Úsuga, usted va a empezar, me trajo el tablerito tan famoso aquí de Cosmovisión. El profesor Úsuga. El profesor Úsuga, explíquenos qué nos está pintando usted. Bueno, muy básicamente me parece importante que la gente distinga porque en lo que acabamos de ver en los testimonios del frente, de la BTR que habíamos visto, creo que hay confusiones en cuanto a las cosas. Miren, los mecanismos de reforma a la Constitución pueden ser de tres formas, y me corrigen los profesores Rodolfo y el profesor Gilberto. La Asamblea Nacional Constituyente, que es una de las propuestas que hace el uribismo y que también hacen las FARC, con dos visiones diferentes, pero que la descarta el gobierno. Y siempre la ha descartado. Y con dos propósitos diferentes. Y con dos propósitos muy diferentes. Sí. Y siempre la ha descartado el gobierno. El Congreso de la República lo hace por medio de actos legislativos, 8 debates. De hecho, en este tema de la paz ya lo hizo. Marco Jurídico para la Paz, 15 de mayo de 2012. Esto ya se hizo en cuanto a esto. Y el referendo, que a este gobierno también le pasaron un referendo para la paz por allá en diciembre del año 2013, y la Corte Constitucional en octubre de 2014 se lo avaló. Incluso le habían dado permiso de que hiciera la votación para referendo, que ese sí modifica un texto jurídico. Le habían dado permiso de que lo hiciera en las últimas elecciones del 25 de octubre, pero no lo hicieron. Temas de conveniencia política. Hoy, ¿qué se está discutiendo? En diciembre del 2015, o sea, el último diciembre, se aprobó por parte del Congreso de la República un plebiscito. Ese plebiscito tiene que ir a la Corte Constitucional y hoy estamos en esa discusión. El plebiscito no es un tema para modificar una norma jurídica. El plebiscito es más algo de legitimidad que algo jurídico. ¿Qué es legitimidad? Que se le diga al presidente de la República o un sí o un no de acuerdo a una propuesta que él haga. ¿Pero es incluyente, es decir, es vinculante? Los efectos del plebiscito no necesariamente son vinculantes. Pero en este caso sí. Cierto, pero hay un tema del cual no se ha hablado, que no sé qué piensa el doctor Rodolfo, la consulta popular. A mí me parece que lo que verdaderamente se está o se debería hacer, ese es mi concepto personal, es una consulta popular con los 6 puntos que se llevaron a La Habana, uno por uno muy fáciles, sin mucha redacción como se hizo lo de 2003. Simplemente, en el primer punto, ¿está usted de acuerdo que se haga una reforma agraria? ¿Sí o no? ¿Está usted de acuerdo que tengan la elegibilidad política los miembros de la FARC? ¿Sí o no? ¿Está usted de acuerdo? Los 6 punticos que se llevaron. Pero hoy lo que nos están intentando hacer, en mi concepto, y ustedes saben que yo soy alguien que no está, no con la paz, no estoy con esta falsa paz que nos está vendiendo Santos, es un plebiscito para que le digamos sí o no, empaquetados, y adicionalmente modificaron toda la ley 134 para los televidentes que la quieran leer, 134, que es la que consagra los mecanismos de referendo a la Constitución, de reforma a la Constitución y los mecanismos de participación ciudadana. Le modificaron el censo electoral. ¿Por qué? Porque ni siquiera ellos mismos creen en ese sí. Es básicamente eso. Muy bien. Pero quiero que hablemos de lo que piensan las FARC sobre esto, porque lo decía Andrés Úsuga al comienzo, curiosamente la guerrilla y Uribe se pusieron de acuerdo en que ni plebiscito, ni referendo, ni consulta, sino constituyente. Y ellos, el señor Iván Márquez, que es el jefe negociador de las FARC, pues dijo desde La Habana al plebiscito, no le jugamos, no queremos eso. Pero a mí me convenció lo que dijo el doctor Correa. Me parece absolutamente lógico que quede un acta. Como así cuando uno se reúne, y eso es lo que pretende el plebiscito. Punto. De pronto crear eso y crear... Más que un acta, es una constancia Una histórica. constancia histórica. Sí, por Yo le eso, pregunté a la yo gente, lo digo ¿qué para dijo que la gente no entiende. Listo, quedó esta confirmación histórica y aquí quedó por escrito. Sabe que ahí... Ahí les dejo. No, sabe que ahí me pongo yo de acuerdo con usted, doctor Rodolfo. Pero en la constancia histórica, que al menos la gente sepa qué es lo que va a firmar. Decía Mauricio Vargas en la última columna del domingo, es que la gente ni siquiera sabe el sí que va a implicar. Ni siquiera se sabe. Con todo respeto, y hagamos el mismo ejercicio ahora de acá hacia allá. Nacho, ¿usted conoce los acuerdos de La Habana? Me he leído algunos por efectos del ¿Cuáles? programa. Leí lo de la reforma agropecuaria, leí lo de la dejación de ¿Cuántos son? armas. No, pero Úsuga, no me puedes va, exigirle no, tampoco al ciudadano que sea experto en todo eso, porque entonces pero sí, el- no, pero eso es técnicamente pero es que imposible. el ciudadano, si me están diciendo que el ciudadano es el que va a refrendar
el sí o no por la paz. El ciudadano sí tiene que saber al menos el titular. Por eso. Y ha Y habido no lo suficiente sabe. información. No, el gobierno el ha dado titular. suficiente información. No, Al menos se está ha publicado. pero a mí no me- Si usted no la quiere publicado. leer, pues es que eso es Pero imposible. Todo el mundo tiene internet, Nacho. No, En pero- los campos todo el mundo tiene cómo acceder a esa Ignorante información. Alex, yo- no excusa sí. eso, doctor. Y usted más bien lo sabe. Ah, entonces el pueblo Vea. que está en los campos, que no tiene cómo. Ahora sí el doctor va a decir No, no, que no. entonces que porque no llega el Por Código eso, Penal pero entonces- a la vereda morro perdido de bichada, entonces no se aplica el pero es Código que Penal. no, a mí no me haga comparaciones de esas, doctor, porque No, es que el Código doctor. Penal es una cosa y aquí todo el mundo sabe que matar Pero es venga, malo. venga, Úrsula, pero otra pero cosa hay una es cosa, que Úrsula. los acuerdos de La Usted Habana se sí tienen que imagina- conocerlo la no gente se para poder radicalice. votar. Pero usted se imagina, es que esa nace de uno, es que es de uno. Si a mí realmente me interesa esto y como periodista aquí sentado, Germán, pues lo hemos leído porque hemos debatido y le toca a uno estar informado. Yo pienso que eso lo debería hacer la gente, es que esto es un problema que nos Esa es atañe la a todos. democracia, esa es la democracia. Cada quien verá que todo estudia y el que no pueblo estudia. entenderá que es lo que estamos votando. No, señor, porque es que eso hace parte de la idiosincrasia colombiana. No importa. No importa, no. ¿Qué hace usted cuando se compra un electrodoméstico? Lea las No, instrucciones. nunca la lee. Usted No, lo sí. que la lee, lee. saca la No lee instrucción. ni lo que firman. Yo sí. El colombiano No la lee ni vota. lo que firma. Usted es Préndalo, un colombiano quémelo y ejemplar, después vaya a doctor. cambiar. Pero es que eso es típico, es la idiosincrasia del colombiano. No leemos ni Votar- los contratos cuando No, vamos a los hombre, bancos. pero a ver. venga, vamos a venga, jugar, vamos a vamos a ver. jugar con la paz Venga, así. Usted me deja, yo le hago una no, acotación al doctor Usuga antes de que mandemos más opiniones de la gente. O sea, se la voy a son poner. 4 contra 1. No. Adelante, no hay ningún problema. Acá yo me vengo para acá. yo Estoy, no- estoy dispuesto. No, pero estoy yo- dispuesto, no hay ningún problema. Pero vean, no, y usted sabe cómo es la cosa. Doctor Usuga, yo se la voy a poner al contrario. Al contrario, están diciendo que la gente cómo va a aprobar algo que no conoce. Pero usted me imagino que va a decir que no, ya no lo dijo no, pero ahora mucha gente que está de acuerdo con el no, votar no en ese plebiscito. Sin saber tampoco, Sin saber. sin haberlo leído. O sea, y entonces, ¿ahí qué hacemos? Vuelvo y Entonces, repito le voy- lo mismo de le siempre. voy a La hacer- democracia es el peor de los sistemas, excepto todos los demás. Entonces le voy a hacer una propuesta al aire. Entonces, A alguien que sí le interesa la paz y que le tiene que interesar como a nadie, como a ningún ciudadano. Más de 440.000 militares no pueden votar por el referendo. Hoy le pido al presidente de la República que si fue tan fácil modificar el censo, para eso, modifíquelo Oiga, así de los pequeño. Espéreme, ahora sí están de acuerdo Pero con Chávez, si yo le- que Chávez si yo hizo que el pero ejército votara si yo le para respeto- poder contar pero con si esa yo le fuerza. respeto su palabra, Pero doctor es que- Rodolfo, respéteme la mía. Venga. La Como propuesta estás es... demócrata, no es ni- ahora sí estás demócrata, ahora me interrumpías. Pero no me respeto, pero no Bueno, venga, me al metan grano. no me metan en chavistas. Al grano. 440.000 votos que sí se van a ver afectados por la paz y que todos saben leer y quieren leer. Déjelos que vote el referendo, presidente. Pero ¿para qué lo O el va- plebiscito. pero- El de arriba se para en el de abajo y el de abajo le tiene una zancadilla a ver si cae. Y muchas veces cae. No hay deliberación ninguna. Usted que creo que pertenece a una de esas fuerzas lo sabe. Claro. Entonces, por eso, Pero es que no es lo mismo deliberar que votar, doctor. Ay, Y ese votar estudio sin que está- deliberar, Sí, señor. votar sin pensar. Sí, señor. Es que deliberar es pensar. Vote sin pensar. Claro lo que está diciendo. No, usted está Que la persona confundiendo no puede dos votar sin términos. o sea, vota sin Pero, pensar. bueno, Esa es la ya le voy a la actitud palabra, pero ella no da la palabra. Úsuga, por excelencia, y la democracia el voto es la Entonces autoridad. los militares sin pensar. del resto de Latinoamérica, de los Estados Unidos y de España que votan, entonces sí deliberan. Y allá las fuerzas militares sí pueden deliberar. Aquí no han votado, entonces, Úsuga. No, ¿Por pero qué entonces- quieres cambiar las reglas no, sobre la entonces- marcha? Entonces Colombia es el país más extraño del mundo De los porque más ha tenido... Ahora sí es extraño. Sí, entonces de acuerdo a eso vamos a conculcar un derecho que está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que aquí se lo han conculcado con el 219, ¿cierto? Pero en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Convención Americana, que usted defiende tanto, Ahora ya doctor Úsuga Rodolfo, dice que modifiquemos Sí. la Constitución para que Sí, los lo que amigos Lo que del pasa voto- es que en Sí, este... es que lo deberían hacer hace mucho A ver, rato. señores, lo que pasa es que, bueno, sí, se debería hacer, pero en este momento coyuntural de nuestra historia no es prudente hacer eso. ¿Por qué? Ah, Porque obviamente pero ahí estaba prudencia planteado es otra ya. Entonces, cosa. lo que usted acaba de decir, la política es de negociar. El arte de la transacción El y de arte la de la negociación. transacción. Entonces, claro, La entonces, negociación. digamos que un centro democrático y todo esto, listo. Sería maravilloso para aquellos que dicen que no. Sería una transacción muy interesante. Pero realmente, ¿quiénes son los que Nacho, están se lo voy a afectados? poner a usted. En las elecciones de 1978 en España, que usted tiene algunos vínculos allá muy altos, Sí. ¿cierto? Pudieron votar los militares después de estar 40 años en el poder. Seguramente que sí. Pero... Claro que sí pudieron votar. Y era un momento conveniente, no era un momento Nacho, conveniente. aquí no estamos Sí, discutiendo pero- eso. pero venga, pero No, pero Úrsula. me lo llevaron al debate, Sí, entonces pero yo lo es que tengo con en el el- debate. ellos con el No nos poder y se preocupemos. van a dejar quitar el voto. Si van a dejar Sí, pero quitar son los circunstancias franquistas el poder. completamente Sí, distintas de diferente. guerra. Y venga. hoy, después de que Señores, se montó... Eso no está en discusión. Oye, cuando estuvo Rodríguez Zapatero se los quitaron. Eso no está en Pero discusión. entonces, venga. Ah, bueno. ¿usted cree que el presidente Juan Manuel Santos, si se llega a votar por el no y gana el no, va a
abandonar ese proceso de paz? Yo le voy a responder con una frase muy coloquial y me disculpan. Le buscará la comba al palo para decir que ese no fue legítimo o que se lo robaron o algo así, y de alguna forma terminará haciendo lo que él necesita porque él está hipotecado con el proceso de La Habana. Es que él tiene un problema muy grande con el proceso de La Habana, y es que todos los huevos, como dicen por ahí los mercaderistas o los que trabajan el tema de administración, metió todos los huevos en la misma canasta, y eso es un gran problema. Vea, estoy de acuerdo con la columna de Juan Lozano de esta semana. Ojalá le dieran el Nobel de Paz. ¿Para qué? A ver si gobierna. A ver si se dedica a gobernar. Es que tiene un problema porque no ha podido gobernar y que no sabemos si sería un buen o un mal gobernante, que es más o menos lo que le pasó a Samper. Nunca lo supimos. ¿Por qué? Porque como se dedicó a defenderse 3 años, de los 4 nunca gobernó. Este no se pudo dedicar a gobernar por dedicarse a defender un proceso de falsa paz, como si la creo yo. Lo que sí es cierto, Germán, de pronto, y se sentaría uno a pensar aquí, es que nos han vendido la idea de los beneficios de firmar este proceso. Lo que no nos han contado es cuáles serían todos esos problemas de no firmarlo, porque son bastantes. Pero Nacho, o sea, lo que se perdió, la inversión de dinero, Esto vale, lo que se perdió. esto vale 24 billones al año. Sí, esto vale un dineral. Entonces, Yo te pongo el 24 ejemplo, millones. te pongo el ejemplo más claro. Digamos, en un supuesto muy loco, que se acaben los diálogos mañana porque ellos hagan una embarrada grande, un atentado terrorista en contra de una gran personalidad, como lo ha dicho el presidente Santos, porque como los soldados no le importan, entonces se acaba el proceso de paz. Listo. ¿Cómo hacemos para devolver a esa gente de La Habana? En unos aviones de la... Pues salieron Maduro le manda, Maduro le manda. Por eso, pero ¿O para será, llevarlos a Venezuela. o será que el no van a gobierno venir de aquí al Cuba no monte. le facilita unos corredores para que Por lleguen eso, a la selva? no vamos a traerlos en unos aviones a tirarlos al mando otra vez y a decir, volvemos a empezar el juego. Sí, Eso bueno, no va a pasar. Va a pasar. Yo sí tengo que ver eso. Bueno, Germán. Ellos dijeron que 23 de marzo y ya dijeron, no es necesario 23 de marzo, eso puede ser un poquito más. Sí, eso porque- dijeron el 23 Por eso, de porque septiembre. porque quieren dilatar el tema, porque ellos tampoco es que tengan mucho afán No, para pues, ¿qué afán voy a tener de Por venir al eso, monte pero otra di- vez? El presidente Santos, con su aplanadora santista, aunque se le empieza a vinagrar el tema en el Congreso, yo creo que él va a hacer lo que sea por sacar el tema del plebiscito, y creo que le va a pasar, y creo que la Corte, como en todas las anteriores, se lo va a aprobar. O sea, aquí la verdad es que la separación de poderes que habíamos profesado desde la Revolución Francesa no existe. Aquí hay un solo presidencialismo donde el presidente, lo que diga el presidente se lo aprueban como notarios en el Congreso, y la Corte Constitucional se convirtió en lo mismo. Entonces, Rodolfo. pero sí creo que va a pasar. Tristemente para el país, pero yo creo que el presidente tiene esa capacidad de pasar eso pero a no, punta no, de no, lo que sea. por eso. ¿Quién Vea, sabe si- recomiendo simplemente un columnista muy de la línea de la paz y muy de la línea del doctor Tobón. Y ya empezaron a decir en la propia universidad donde han legitimado todo, que es en la Universidad Externado de Colombia. Y Ramiro Bejarano, en su última columna del jueves, ya lo dijo. Esto está muy enredado como justicia transicional. Ah, sí. Muy enredado. Y ese era uno de los que más apoyaba la paz. Señores, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Estuvo Nacho, por bien la interesante el debate. Gracias, Nacho. Muy amable por la invitación. No. Y bueno, muy bueno el debate. Creo que sigue. Creo que aquí no se Sí, sí, termina.